Buenas tardes, mi nombre es Fabio Acevedo. A continuación les presento la propuesta didáctica llamada El Anticuento como dispositivo didáctico en la reflexión de los valores ciudadanos. Esta propuesta es una iniciativa desde el área de ciencias sociales. Sin embargo, vale la pena aclarar que en esta también convergen el área de filosofía y de lengua castellana. Todo esto con la intención de responder a una necesidad del docente mediador en un contexto, en una realidad específica. La siguiente propuesta didáctica se enfoca en la formación de valores ciudadanos. Para ello se usan los anticuentos. En estos anticuentos el estudiante debe identificar los elementos, las características de la corrupción y cómo ésta se desarrolla a través de diferentes actos sociales. El contexto en el que se implementará la propuesta corresponde a estudiantes de 11º grado, teniendo presente pues que son los estudiantes que están pronto a salir del colegio y quienes deben tener aún mayor conciencia de sus responsabilidades como ciudadano. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, identificar cómo son las dinámicas de corrupción en Colombia y cómo éstas se asocian directamente con la injusticia, la pobreza y delegitimación de lo político. Segundo, concienciar a los estudiantes sobre la necesidad de reflexionar sobre la cultura de corrupción que se cierne sobre nuestro país y que se justifica muchas veces desde una aparente idiosincrasia. Tercero, crear conocimientos desde las ciencias sociales y la literatura que trasciendan en la transformación social de nuestro país, de tal modo que la corrupción no sea una constante. Para comenzar a desarrollar la propuesta, primero que todo es importante aclarar al estudiante qué es la corrupción, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, qué implicaciones tiene en la sociedad y qué alcances y efectos nocivos puede provocar sobre los individuos y en general sobre una comunidad. Otro elemento que incide fundamentalmente en la sociedad colombiana respecto a la corrupción son los imaginarios sociales y lo que solemos llamar la malicia indígena, donde se acepta socialmente dichos como el vivo vive del bobo, yo robo pero poquito, yo robo pero hago, y expresiones similares que provocan un reforzamiento de la corrupción y una justificación cultural o aparentemente cultural de la corrupción. Después de haber explicado a los estudiantes cómo funciona un anticuento, se les pide que dentro de este anticuento ellos involucren elementos propios de la corrupción, cambien personajes o lo que se podría llamar como una mutación sobre dicho anticuento. Pueden utilizar cuentos de la literatura universal o también el estudiante tiene la libertad de inventar su propio anticuento. Quizás si algún estudiante tiene dificultades para iniciar su anticuento, se le plantea una propuesta o un ejemplo de cómo se puede iniciar y de qué características debe contener. El estudiante crea sus propias conclusiones, además de que toma una posición reflexiva y crítica frente a una situación muy concreta del país, frente a un problema que debe ser resuelto y que el estudiante debe identificar como solución entre ello sus propias posibilidades, su actitud y la formación de sus propios valores como una respuesta ante dicha circunstancia. Además de todo, los anticuentos permiten fomentar e incentivar la imaginación y la creatividad en los estudiantes. Parten de hechos ficticios para comprender elementos, problemas muy reales. Es el estudiante el que a partir de la herramienta del anticuento puede sacar o inferir sus propias conclusiones. Es el estudiante el que puede relacionar la corrupción con situaciones propias de la vida real en el ámbito político, pero también en el ámbito social. Finalmente, el estudiante debe reconocer que la corrupción no hace parte únicamente de la política. La corrupción es una costumbre que llega a cualquier parte de la sociedad y en la institución, el colegio no es ajena a esto. Deben identificar, comprender cómo en hechos como hacer trampa en un examen, tratar de comprar un examen, tratar de evadir una responsabilidad, también ya se entiende como una forma de corrupción. A modo de conclusión y teniendo en cuenta a Aguirre y Espinosa, se debe decir que el docente no es el poseedor del conocimiento ni de la verdad, es un facilitador de la reflexión del mismo estudiante, quien finalmente es el que debe construir sus propios significados, en este caso a partir desde el área de ciencias sociales de los anticuentos y del tema de la corrupción.
Además, siguiendo a Zubillaga y Zavala, se comprende que la construcción de los significados en el aprendizaje tienen una raíz importante y es la iniciativa del docente. Sin embargo, quien se apropia y quien los hace significativos es el mismo estudiante, que los puede transportar a sus situaciones y sus contextos propios y reales. Por último, en la última parte de la estrategia didáctica, se busca también que los estudiantes de un décimo compartan su experiencia, sus resultados en estudiantes de grados inferiores, estudiantes de grado sexto y séptimo, de tal manera que también sirva como ejemplo, como modelo, donde el conocimiento no se queda simplemente en conceptos, sino que se logra llevar hasta hechos concretos de la realidad del país, de la realidad de la institución y en general en todas las situaciones humanas donde están involucradas las relaciones interpersonales.